¡Ya llegamos! Y esto es Alfredi. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones e interpretación del sueño de Marco que apareció en el capítulo Cinta Roja de Star vs. las Fuerzas del Mal. ¡Disfrútenlo! Sin duda, el sueño de Marco está lleno de simbolismo, profundidad y múltiples interpretaciones. Nosotros intentaremos decodificar parte por parte para encontrarle un significado. Durante la primera parte del sueño hay una iluminación verde. Esto puede hacer referencia a dos cosas. 1. La otra mitad de la varita de Star. Desde el final de temporada, hemos visto que el color verde parece indicar la varita corrompida. En el sueño podemos ver a Star actuando de manera salvaje. Puede ser que represente que Star está corrompida por la varita. 2. La Tierra. Al final de Santa Olga vemos que el color verde significa que proviene de la Tierra. Parece ser que el sueño de Star se ubica en ese lugar, pues en el fondo de Star se ven los casilleros de la escuela. Y más adelante se ve la luna roja, algo que sabemos que se puede ver desde la Tierra. Star está despeinada y actuando raro mientras muerde la cinta verde de Marco. Es muy complicado interpretarlo, pero seguramente la cinta verde significa el presente de Marco, mientras que la cinta roja el futuro. Por lo tanto, estar mordiendo la cinta verde puede significar que Star está lastimando o destruyendo la vida de Marco actualmente. Marco se encuentra con un locker. Este locker creemos que representa su futuro, porque más adelante vemos al señor Candles en él. Marco se espanta porque dice que no tiene la combinación para abrir el locker. Esto puede significarse que Marco no se siente listo para avanzar o que no sabe qué es lo que quiere para su futuro. El candado empieza a temblar hasta que se rompe y el locker se abre. Esto puede interpretarse como que Marco no tiene control sobre su futuro y ahora se lo han impuesto a contra de su voluntad. Del locker salen muchos corazones, como los que hacía Star cuando pasó por la Libertad. Además, en el fondo se puede escuchar la música de ese capítulo. Recordemos que la Libertad es una etapa en la vida que llega inevitablemente, y no puedes luchar contra ella, solamente aceptarlo. Esto puede significar que el futuro de Marco es igual, es inevitable, es su destino, por lo que ya no tiene control sobre su futuro. El locker resulta ser un ataúd y adentro hay otro Marco vestido de traje. La interpretación que tenemos para esto es que Marco morirá de manera simbólica. En otras palabras, Marco dejaría de ser Marco para convertirse en alguien más como Toffee. Si vemos bien el traje de Marco, es prácticamente el mismo que usa Toffee. Incluso ambos tienen la corbata de color rojo. Esto realza las similitudes que hay entre Marco y Toffee que ya se habían tocado en el último capítulo de la primera temporada, donde vimos el reflejo de Marco en el traje de Toffee. De repente aparece el señor Candles dentro del ataúd. Recordemos que el señor Candles se encargó de orientar a los estudiantes a su futuro. Por esta misma razón, el señor Candles es el símbolo del futuro para Marco. Después, toda esta parte del sueño tiene una iluminación rojiza, que solamente puede ser referencia a la luna roja. Incluso en el fondo podemos ver una gigantesca luna. Vemos los amigos de Marco, representados como Ferguson y Alfonso, la chica de la que está enamorado, representada como Jacqueline Thomas, y otros seres queridos. Todos ellos se alejan, mientras Jackie le dice que cada quien está siguiendo adelante con sus vidas. Por otra parte, el globo de Marco no puede volar como los demás, dando a entender que Marco se está alejando de sus amigos. Más adelante vemos la cinta roja en el aire. Recordemos que la cinta roja seguramente representa el futuro que Marco quiere tener, pero este se le va de sus manos, ya que él tiene un destino que cumplir, y por lo tanto no está en control con su futuro como interpretamos con el locker. Además, recordemos que el señor Candles le pregunta a Marco cuáles son tus planes para el futuro, y justo en ese momento se ve que sus seres queridos y el futuro que Marco desea se alejan de él. Esto puede significar que Marco se encuentra atado a Star, ya que en el capítulo Baile de la Luna Roja, Star y Marco unieron sus almas por la eternidad. También podría explicar cómo es que Star está afectando la vida de Marco actualmente. Estas fueron las teorías, análisis, especulaciones e interpretación del sueño de Marco que apareció en el capítulo Cinta Roja. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cuál es tu interpretación a este sueño? En los comentarios déjanos la respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.